Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Mijael Granillo Lovera y les voy a hablar hoy del imperialismo yanqui en América Latina. Tenemos muy en cuenta que desde que las 13 colonias de Norteamérica alcanzan su independencia ante el Reino de Inglaterra, creció esta mentalidad de expansión y de dominio a todo el continente americano. Muy claramente podemos observar esto en las intervenciones que hacen los Estados Unidos de Norteamérica en las primeras décadas del México independiente, con la cual pudo apropiarse más de la mitad del territorio nacional. Otro ejemplo muy claro es la guerra de 1898, en donde los Estados Unidos de América se disputan el dominio de la pequeña isla de Cuba contra los dominios de la colonia española. También podemos tomar otro ejemplo, la intervención que hacen los Estados Unidos al momento de hacerse uso de la soberanía del país de Panamá, violar la soberanía del país de Panamá, al tratar de construir, y que lo construyeron, un canal que podía comunicar barcos del Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Otro ejemplo muy claro, en el mismo país de México, es la intervención que hace en 1914, durante la Revolución Mexicana, cuando los Estados Unidos invaden el puerto de Veracruz. Sin en cambio, creciendo este dominio con la doctrina Monroe, donde los Estados Unidos declaraban América para los americanos, reflejaba este plan de apoderación del continente americano, dado que ellos se hacen llamar americanos. Entonces, muy claramente se ve esta ambición que los Estados Unidos, herederos de la cultura inglesa, que es una cultura que en esos tiempos se gestaba la revolución industrial y pues los inicios del imperialismo. Pero hay que hacer como que un, un hincapié de que después del triunfo de la Unión Soviética, la revolución proletaria mundial influyó fuertemente en las luchas de liberación nacional de los pueblos de Latinoamérica que se veían oprimidos por el dominio del capital imperialista norteamericano. El primer caso lo podemos ver en Guatemala, cuando logra tener un gobierno de izquierda, un gobierno con tendencias socialistas, e inmediatamente Washington ordena el derrocamiento del dicho gobierno para implantar una dictadura en Guatemala. Esto claramente puede reflejar que los Estados Unidos no permitirían ningún país comunista en América Latina. Estados Unidos repudiaría totalmente cualquier intento de la clase obrera para tomar el poder político en un país de Latinoamérica y así emanciparse de la explotación imperialista. Hay que tener en cuenta que los Estados Unidos de Norteamérica ganaron las dos guerras imperialistas mundiales. La primera guerra de 1914 a 1918, Estados Unidos intervino definitivamente, primero como portador y productor de armas, y posteriormente intervino directamente en los enfrentamientos contra los países imperialistas. Pero más evidente pues podría ser la Segunda Guerra Mundial, donde ya la Unión Soviética toma Berlín, que era la capital de las fuerzas nazis, y posteriormente llega el ejército norteamericano, que se proclaman los dos como los triunfantes de la Segunda Guerra Mundial. Pero con esto Estados Unidos pasa a ser la primera potencia mundial, y con esto aumenta más su dominio en el continente latinoamericano, ya que no simplemente es un dominio político, sino es un dominio económico. Los pueblos de Latinoamérica
Ante esta situación buscan un aliado que permita garantizar y respaldar sus movimientos de liberación nacional. Este aliado lo pueden encontrar en la Unión Soviética, dado que se había proclamado por primera vez un país socialista, un país que por ser socialista tenía que garantizar los intereses del proletariado, y no solamente del proletariado ruso, sino del proletariado mundial. La Unión Soviética apoya tajantemente a todos los movimientos proletarios internacionales, incluyendo a América Latina. Un ejemplo muy claro lo podemos encontrar en la Revolución Cubana, cuando Fidel logra tomar el poder y expulsar, derrocando el gobierno de Batista. La Unión Soviética intervino en la protección de Cuba. Si bien podemos ver, Cuba se coloca entre el escenario no solamente de la lucha contra el imperialismo, sino se encuentra en medio de una lucha entre dos grandes monstruos. La Unión Soviética, que defendía la revolución internacional del proletario, y el capitalismo, que era defendido por los Estados Unidos. Entonces, aquí podemos ver muy claramente cómo es que durante la Guerra Fría América Latina fue un escenario entre la lucha de estas dos potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. Sin en cambio, los Estados Unidos, a pesar de que la Unión Soviética tenía un fuerte respaldo al pueblo cubano para garantizar su revolución, intervino con aviones U-2, violando el espacio aéreo de Cuba, espiando si la Unión Soviética construía misiles nucleares que estaban apuntados a Estados Unidos, cuando Estados Unidos tenía misiles en Turquía, para así poder amenazar nuclearmente a la Unión Soviética. Otro ejemplo muy claro lo podemos encontrar en Chile. En Chile, Salvador Allende toma el poder en 1970, y la Unión Soviética le dio un fuerte respaldo a la Unidad Popular. Sin en cambio, en 1973, apoyados por la CIA, Estados Unidos manda a derrocar el gobierno de Allende, bombardeando el Palacio de la Moneda. Entonces, esta guerra entre capitalistas y comunistas se refleja en las luchas entre América Latina contra Estados Unidos. Los movimientos que hoy perduran han sido destruidos por los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica, si bien entendemos, no toleraría un gobierno socialista en América Latina. Estados Unidos hace lo posible por destruir cualquier sublevación contra su imperio, ya que, como dice Noam Chomsky, cualquier persona que intente desafiar a su amo podría ser el contagio para los demás esclavos. Por lo tanto, Estados Unidos intenta diseminar el contagio de Chile bombardeando el Palacio de la Moneda, y actualmente tiene un fuerte dominio Estados Unidos, ya que América Latina ha perdido un gran respaldo tanto económico, político y militar, que era la Unión Soviética, que cayó en la década de los 90 y ha creado un momento unipolar por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, una conclusión que puedo sacar de esto es de que los pueblos de América Latina no deben de perder las esperanzas porque la revolución socialista llegue a todos los países. Cuando los países lleguen a construirse como países socialistas, América Latina podrá emanciparse de este dominio imperialista y así poder cumplir los ideales de Simón Bolívar, del Che, de Fidel, de Allende, de poder ver a una América unida y libre.